Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal con todos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tardes. ¿Escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, profesor. Angeli. Hola, Buenas sí, tardes, profesor. ¿qué Buenas tal? tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están? profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, todo bien. Listo, muy bien. A ver, un minutito, no sé, ya, ahí está. A ver, ya está, ya. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, No, ¿Se escucha? no, sí, no se veo la. escucha. Ah, ya, acá está, acá está. Ya, perfecto. Bueno, a ver, entonces, hoy día de qué vamos a conversar. ¿Sobre qué? A ver, ese audífono. Ya, ¿sobre qué vamos a conversar hoy día? A ver, ¿sobre qué conversamos hoy día? Sobre la pandemia, sobre virus. ¿Está bien? Hoy día hablamos sobre virus y sobre bacterias, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, Franco. Entonces hoy día vamos a conversar sobre virus y bacterias. Todos tienen su boletín. Vamos a ver, a ver. Ya, a ver, en cuanto a virus y bacterias, habíamos conversado un poco la vez pasada, ¿no? Hoy día vamos a hablar algunas características de virus y algunas características de bacterias. A ver, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ponerlo, ¿ya? Un ratito, a ver, lo voy a poner. Lo pongo. Mm, ahí está.
Ahora vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo, ¿ves? Ahora sí. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Sí se ve. Gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de virus y bacterias. A ver. En cuanto a virus, vamos a dar algunas características de los virus. Estamos atravesando todavía la pandemia del COVID, ¿no? Todavía no termina la pandemia. A ver, características de los virus. Puedes tomar nota o agregar. Los virus, en primer lugar, son acelulares. Acelulares. ¿Qué significa acelulares? Que no tienen células. Otra característica, son específicos. Específicos. ¿Bien? Pueden infectar a plantas, pueden infectar animales, pueden infectar humanos. Hasta las bacterias no se salvan. Las bacterias también pueden ser infectadas por virus. ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Algo que se ha visto en la pandemia, ¿no? ¿Cuál? Pueden participar, no hay problema. ¿Cuál? Lo que iba a comentar es que otra característica es de que se está justamente viendo una pandemia que son altamente mutagénicos. ¿Qué significa altamente mutagénicos? Que pueden cambiar su aspecto. Es como para que me entiendan, es como que yo puedo cada día variar mi look, ¿no? Varío mi look, ya algo así, ¿no? Claro, no es una comparación del todo exacta, pero como que el virus también va cambiando su configuración molecular. Eso se le llama mutación. Cuando los virus cambian casi en un total su configuración, su genoma, y cambian en toda su totalidad su genoma, ya hablamos de una nueva cepa. Pero cuando el virus cambia en un 30, en un 40, en un 25% su genoma, entonces decimos que se han generado nuevas variantes. Al comienzo, ¿te acuerdas? Se hablaba, ¿no? En la variante brasilera, en la variante inglesa, la variante africana. Ahora se habla mucho, ¿no? Que estas variantes, sobre todo esta, la variante Delta, se está viendo de que su capacidad infectiva es mayor, que las personas sanas como que cargan mayor cantidad de partícula viral y se va a hacer más fácil el contagio con otras personas. Aparte que entre la sintomatología también por ahí hay algunas cosas adicionales que de repente al comienzo de la pandemia muchas personas infectadas no la presentaban, ¿no? Puede ir variando algunas cosas. ¿Qué más decimos de los virus? Los virus son cristalizables. ¿Qué más? Los virus tienen ácidos nucleicos más proteínas. Entonces decimos que los virus tienen ácidos nucleicos más proteínas. Hay virus que pueden tener, todavía no cambia la diapositiva, estoy dando una introducción, dando características. Hay virus que pueden tener ADN, hay virus que pueden tener ARN, pero no los dos. Por ejemplo, el COVID, ¿qué tiene? ¿ADN o ARN? El COVID. ARN. ¿Qué dice? ARN. Entonces, el virus del COVID tiene ARN, ¿cierto? Tiene ARN.
Ya, el virus del herpes o el herpes virus tiene ADN, por ejemplo. Ya, ¿qué más decimos de los virus? Entonces, los virus, estoy diciendo, ¿no? Son acelulares, son específicos, son altamente mutagénicos, pueden presentar ácidos nucleicos más proteínas. ¿Qué más? La palabra virus significa veneno o toxina también. La palabra virus significa veneno o toxina. Ya. ¿Qué más? Bueno, a los virus se los estudian justamente porque causan enfermedades, ¿no? Pueden causar hasta pandemias. Pero también hay un aspecto, se puede decir, positivo de los virus que nos pueden servir. Los virus podemos usarlo a nivel de laboratorio, a nivel de biotecnología, para poder incorporar genes en una célula o en un cultivo celular con la finalidad de mejorar esa célula. Otro, que en algunos países de Europa se usan virus para contrarrestar enfermedades bacterianas, o sea, para poder erradicar o de cierta forma controlar una infección bacteriana, pueden usar virus. Eso se llama fagoterapia, porque fago son los virus que infectan a las bacterias. Entonces, así como causamos antibióticos para contrarrestar una infección bacteriana, en algunos países de Europa usan fagos, que son virus, para destruir o para controlar la infección bacteriana. Ya, otro dato importante, los virus cumplen un ciclo viral. Ese ciclo viral se va a llamar, o puede ser de dos tipos, mejor dicho, puede ser de dos tipos. Puede ser, el ciclo del virus puede ser lisogénico y puede ser lítico. ¿Qué significa lisogénico y lítico? Significa, lisogénico y lítico significa que el virus, o los virus mejor dicho, pueden ingresar a la célula, pero no dañarla. O sea, el virus, repito, tiene en su ciclo viral, puede tener dos tipos, el ciclo lisogénico y el ciclo lítico. ¿En qué consiste el ciclo lisogénico? Cuando el virus ingresa a la célula y no daña la célula. Y el ciclo lítico, cuando el virus entra a la célula y la destruye. ¿Está bien? Eso significa el ciclo viral. Por ejemplo, si vemos al comienzo de la pandemia, ¿se acuerdan que cuando los médicos hacían placa en los pulmones a los pacientes con COVID? Decían, ¿no? Por ejemplo, un lunes le sacaron una placa y se veía en la placa, se veía puntitos blancos en la placa a nivel de pulmón. Y el médico decía, ah, ya, eso significa de que el virus está ahí afectando las células, ¿no? A nivel de pulmón. Y a veces pasando 2, 3, 4 días o 5 días le sacan otra placa y se observa mayor cantidad de esos puntitos blancos, que dice que el virus ha aumentado. Se ha aumentado más virus adentro. Entonces los virus, el aumento de virus se va a llamar replicación. O sea, los virus se replican, porque los virus no tienen metabolismo propio. ¿Ya? Esa es otra característica más. Y ustedes han escuchado de la distemper.
Dice, profe, a mi perro casi le da distemper. ¿Has escuchado la distemper o el parvovirus? ¿Qué son? ¿Has escuchado o no? Sí. Sí, profesor. ¿A quién le puede dar la distemper? A los perros. Perros. A los perros. Exacto. O sea, si me regalan un cachorrito siberiano, manto marrón, ojos celestes, y me dicen, por ejemplo, que José te regaló este cachorrito, pero no tiene todas sus vacunas, cuando que tenga 3 meses, hay que vacunarlo, me dice. Yo era un veterinario y que diga qué vacunas le faltan. Digo, bueno, ya no hay problema. Lo tenemos que vacunar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, le puede dar justamente el parvovirus o la distemper, que son virus que infectan, en este caso, a animales como mamíferos, para ser más exacto, perros. Ya. Ahora, ¿qué más? En cambio, las bacterias, la diferencia es que las bacterias sí tienen células. Las bacterias sí tienen células. Las bacterias sí tienen células. A ver. Y su célula de la bacteria se llama célula procariota. Se llama célula procariota. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Con núcleo o sin núcleo? Sin núcleo. Sin núcleo. ¿Con o sin? Sin. Sin. Sin núcleo, ¿no? Claro. Sin núcleo. Ya, sin núcleo. Tienen razón. Sin núcleo. Y además decimos que a diferencia de los virus que miden en nanómetros, las bacterias van a medir en micras. Aparte de eso, decimos que las bacterias presentan esa célula que tiene, como tú me has dicho, sin núcleo. Su ADN está disperso, o sea, no tiene una envoltura. No tiene una envoltura. El ADN no tiene una envoltura. ¿Ya? Ahora, y bueno, también las bacterias pueden ser algunas, de hecho, que causan enfermedades y otras pueden ser benéficas. Por ejemplo, el yogur presentan bacterias que han sido seleccionadas, bacterias lácticas que no causan enfermedades. O sea, hay bacterias, por decir, benéficas y hay bacterias que causan enfermedades. A ver, yo te digo el nombre de la enfermedad y tú me dices si es causado por un virus o por una bacteria. Profe, ¿qué son diferentes? Sí, pues no estoy diciendo que los virus son distintos a las bacterias. Podemos resumirlo o decir entre comillas a los dos microorganismos, pero son distintas. Empezando que el virus es más pequeñito que la bacteria. Ambas pueden causar enfermedades, sí. Y en segundo lugar, que los virus no tienen células y las bacterias sí, ¿no? A ver, te digo entonces, el nombre de una enfermedad, tú me dices si es causado por virus o por bacteria. A ver, el papiloma. Virus. Virus. Son virus. Sí, está bien. Virus.
Sí, está bien. Está bien, está bien. Otro, tifoidea. Tifoidea, Bacteria. bacteria o fiebre tifoidea, le dicen, ¿no? Bacteria, así es. Seguimos. Sífilis, Bacteria. 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 sí, bacteria. Sífilis, bacteria. En el caso de la de la sífilis, es una bacteria que vía, se transmite vía sexual, ¿no? Se transmite vía sexual. O sea, la sífilis sí es una bacteria, pero se transmite vía sexual. Ya. Otro. La varicela. Varicela. Virus. 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 Virus, varicela, sarampión, rubiola. Son virus. Otro. A ver, otra enfermedad. Ya. El tétano. El tétano. Virus. Bacteria. Bacteria. ¿Han escuchado cómo me da el tétano? O sea, ¿por qué me puede dar el tétano? Bacteria. Por una bacteria que se encuentra en la tierra, sí. Cuando te cortas y Ya. está oxidado el metal. Cuando te Más o pinchas con menos, un clavo. Sí, sí, está bien su respuesta. Claro. Así es. O sea que esta bacteria puede estar de repente fijada se puede decir, a ciertos sustratos, ¿no? Puede decir clavos, alambre, fierro, ¿no? Entonces, si corre riesgo de que puede ser que esta bacteria ingrese, vía cutánea obviamente, y lo que va a hacer es contraer tus músculos involuntariamente, el cual puede ser muy peligroso si se contrae el diafragma, no vamos a poder respirar, ¿no? Así es, entonces es bacteria el tétano. El ébola, Virus. 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 virus, justamente se le llama así porque el primer caso de enfermedad por este virus fue en África, cerca justamente del río Ébola, de ahí el nombre de ébola. ¿Ya? Magnífico. Bueno, y así podemos seguir mencionando. Vamos a ver. A ver, ahora vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Ahí se ve. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí que no corre. Ya. Ahí. ¿Se ve? No. Siempre. Sí, profesor, se va. Sí, A ver, profesor. vamos a ver, Sí se vamos a ve. ver si lo. Sí Vamos se a ve, ver si lo- profesor. Ya, vamos a ver si lo mejoro, a ver. Ok, se ve, ¿no? Vamos a ver si lo mejoro, ¿ya?
Ahí está. Ahora sí. Así se ve mejor, ¿no? Sí, profesor. Sí, Ahora, profesor. ya ahora se ve mejor. Listo. Ya. Entonces, ya te he hablado de los virus, ¿cierto? Ya te he hablado de los virus. A ver, mencióname 5 enfermedades por virus, a ver, de las que hemos comentado. U otras. Ébola, VIH, varicela, sarampión, hepatitis, Gripe. Gripe, COVID. COVID. tuberculosis, No, La claro, herpes. herpes. La tuberculosis no. La tuberculosis es Bacteria. Bacteria. Tuberculosis es Bacteria. Ya. La tuberculosis es bacteria, ¿no? La tuberculosis es bacteria. Ya. Y justo está ahí, pues hay un cuadrito donde están los virus, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Hay un cuadro donde están los virus. Ahí dice virus con ADN, virus con ARN. Te doy un dato. A los virus con ADN se les va a llamar desoxivirus con ADN. Desoxivirus. ¿Está bien? Desoxivirus. Y los que tienen ARN se les va a llamar ribovirus. ¿Ya? ¿Está bien? Ribovirus. Ribovirus. Ya. Y el VIH, ¿dónde lo pondría? Yo te dije que los que tienen ADN se llaman desoxivirus. No sé si lo copiaste. Y los que tienen ARN se llaman ribovirus. Repito. Los que tienen ADN se llaman desoxivirus. Y los que tienen ARN se llaman ribovirus. Ya, ¿está bien? No está el VIH. ¿Dónde lo pongo? ¿En los ribo o en los dexo? ribo, Ribo, porque tiene ARN. No está el COVID. ¿Dónde lo pongo el COVID? ribo, No está el Ribo. ribo, ribo. Así es. En el caso de la hepatitis, que obviamente hepato viene de hígado, es un virus que obviamente va a involucrar problemas o inflamaciones al hígado, pero en el caso de la hepatitis A, uno se infecta con este virus cuando de repente consumimos alimentos, sean hortalizas o verduras, alimentos que están, alimentos que están contaminados, ¿no? De repente con aguas hervidas. Y en cambio, la hepatitis B es o es un virus que también compromete en parte al hígado, pero la
me infecto básicamente por transmisión sexual, porque la hepatitis B es considerada también una infección de transmisión sexual, ¿ya? Ahora, también los virus, un grupo de ellos, o sea, los virus, cuando hay, o sea, la forma o mecanismo cómo ingresan, te das cuenta, puede variar, ¿no? Otra forma es que algunos virus van a necesitar de ciertos medios para que ingresen, como por ejemplo eh, los vectores. O sea, hay ciertos insectos que pueden transmitir a ciertos virus, causando enfermedades. Muy conocidos y que se hace bastante campaña sobre eso para evitar la forma de erradicar o controlar o hacer lo que se conoce como vigilancia sanitaria, es justamente el caso del dengue, el chikungunya, ¿no? El Zika, son virus eh, que también también tienen ARN o virus con ARN o virus o ribovirus, ¿no? Ya, ahora, un virus que tiene, te dije que tiene su ácido nucleico más su envoltura. Más su envoltura. ¿Está bien? Más su envoltura. A ver, si tú te das cuenta, el virus tiene su ácido nucleico que te expliqué, o tiene ADN o tiene RN, y su envoltura y dice cápside, ¿no? Bueno, o sea, parte de su... Lo que pasa es que el virus tiene, su genoma está protegido por unas proteínas que en conjunto se llama cápside, pero cada estructura esférica amarillita se llama capsómero, que a su vez tiene proteínas. Entonces, donde dice cápside, tú le puedes agregar y puedes decir eh, cápside formado por capsómeros. Formado por capsómeros. Cápside formado por capsómeros. ¿Qué son los capsómeros? Son estructuras que tienen proteínas. Ya está. Ahora, pero hay virus que aparte de eso tienen una estructura glicoproteica que se le va a llamar envoltura, como por ejemplo el COVID o el VIH u otros. Si tienen esa envoltura se le llamará virus envuelto, ¿no? Y si no tiene, virus desnudo, como está ahí en el gráfico. Ahora, los virus también van a tener formas, por su cápside, su estructura proteica tiene formas. Forma icosaédrica, forma esférica, forma helicoidal, ¿no? O forma compleja, como en el caso de ese que está a la derecha, que se le dice bacteriófago, que es un virus que infecta bacterias. En vez de decir bacteriófago, yo puedo abreviar diciendo simplemente fago. Bacteriófago, o decir fago. ¿Ya? ¿Qué es un fago? Un bacteriófago, virus que infectan bacterias. Continúa así. ¿Qué es la replicación viral? Cuando yo digo la palabra solamente replicación, por ejemplo, profe, replicación, ¿ese proceso ocurre en mi célula? Sí, claro. Ocurre replicación en mi célula. Para que mi ADN se duplique. Pero cuando yo digo replicación viral, ya me estoy refiriendo a un mecanismo que va a ocurrir en los virus. ¿Te acuerdas que te dije que los virus tienen dentro de su ciclo dos tipos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que los virus, te dije que los virus tienen dentro de su ciclo, los virus tienen, o sea, dentro de Sí. su ciclo viral, Él ya. dijo que podía ser indosogénico
o lítico, algo así. Gracias, muchachos. Sí, correcto. Lisogénico, ajá, de repente capaz no se me escuchó bien. Gracias para su compañero por el aporte. Lisogénico. Y el otro se llama lítico. A ver, una comparación de repente no es la más adecuada, ¿no? Pero lo importante es mi intención siempre es que se entiendan los conceptos. Imagínense que yo tengo mi carrito y de repente me doy cuenta y se le han forcejeado la puerta de mi carro, ¿no? Han forcejeado mi puerta. Uy, veo de repente lo que le dicen guantera, donde se guarda cosas ahí en el carro, está abierta, cierto desorden veo en mi auto, pero me doy cuenta que no le falta nada, o sea, que no hay ninguna pieza que me han robado, nada, todo está igualito, pero sí, obviamente hay evidencias que han ingresado, pues, a intentar robar, pero bueno, no se llevaron nada. Ese es un caso. Otro caso, imagínense que en un segundo caso, lamentablemente sienten a mi auto y de repente me robaron, ¿no? Me robaron parte de mi auto. Entonces, obviamente me perjudicaron. En el primer caso es como que el virus entra a tu célula, pero no daña la célula. Eso se va a llamar ciclo lisogénico. Y en el segundo caso es cuando el virus entra a tu célula, pero sí daña a tu célula, la infecta a tu célula, daña a tu célula. Ese sería ciclo lítico. ¿Está bien? Son los dos tipos. Y justamente en ese ejemplo, en ese gráfico de la izquierda, estamos observando la replicación del virus. Si te das cuenta, están poniendo de ejemplo a una bacteria, que es una célula, y a un virus, en este caso por la forma que tiene ese virus, es un bacteriófago, o sea, es un fago, o sea, es un virus que infecta bacterias. ¿Está? Ya, ahora, entonces, profe, ¿cómo los virus infectan las células? Ya, ahí han puesto un ejemplo entre un virus que infecta una bacteria, que bueno, es muy parecido cómo va a infectar a todas las demás células. ¿Cuáles son los pasos? Primero, el virus se adhiere a la célula. Entonces, te das cuenta, se pega, se adhiere a la célula. Ahí dice fijación. En vez de decir fijación, puedo decir absorción. ¿Ya? Entonces el virus se pega a la célula, se fija. Luego, el virus va a hacer que ingrese su material genético, su genoma. ¿Ya? Por eso dice ahí inyección o penetración del material genético, del virus o viral. Luego, se va a comenzar a formar más genomas virales. Eso le decimos replicación viral, más genomas virales. Y luego se va a formar proteínas del virus. Y luego en el siguiente paso, en el quinto paso se va a unir, esas proteínas del virus se unen con el genoma del virus. A eso se le va a llamar ensamblaje. Es como que uno cuando iba a comprar una computadora, lo comprábamos por piezas, ¿no? Y el que nos vendía nos decía, ya, no te preocupes, nos decía, yo lo ensamblo, decía, ¿no? ¿Qué entiendes por la palabra ensamblar? A ver. Armar. Unir partes. Ir, juntar. Sí, unir, armar, juntar partes, sí, también tienes razón. Claro. Entonces ahí se va a unir partes, en este caso el genoma del virus,
se une con sus respectivas proteínas hasta formar nuevos virus más, como está ahí en el dibujo. Se forman nuevos virus más. Y luego se rompe la célula, salen por lisis, se rompe la célula y salen los nuevos virus. Por decirlo entre comillas, los nuevos hijos de los virus, entre comillas, en realidad se dice, se formaron nuevas partículas virales, ¿no? O nuevos virus. Ya, ese es el mecanismo que permite que pueda unirse, mejor dicho, ingresar un virus a una célula y dañarla. Ahora, en el esquema o dibujo a la derecha, dice ahí, que hay virus que pueden salir, no la célula rompiéndose o por lisis, sino van a salir como que a un costadito de la célula, pero cuando salen van a salir, pero van a salir con una parte de la membrana o envoltura de la célula. Eso se va a llamar gemación. Por ejemplo, el COVID-19 sale así de mi célula, infecta mi célula, formaba partículas virales y sale así. Se va hacia un costado, hacia la membrana de mi célula, y parte de la membrana le sirve para formar su envoltura y sale bajo esa forma. Esa forma de salida del virus se llama gemación. A la otra que se rompía la célula y salían más virus se llamaba lisis. ¿Está bien? Ya. Entonces no te olvides, los virus van a tener un ciclo de replicación. Que puede ser ciclo lítico y ciclo lisogénico. Pregunta, ¿qué significa VIH? Profesor, ¿cómo dijo que se llamaban los ciclos del virus? Los tipos de virus por su material genético. Los ciclos. Ah, ya, los ciclos. Ah, ya. Lo que dijo su compañera, ya. Ciclo. Profe, ya lo escribí. Ahí está, gracias, muchachos. La objeto en el chat. Ahí está, gracias, sí, justo está bien. Ciclo lisogénico y ciclo lítico. Exacto. Cuando la célula entra y daña a la célula, se llama ciclo lítico. Cuando entra y no daña a la célula, se llama ciclo lisogénico. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, lo que se ve, ya que vamos a hablar del VIH, portador del VIH? ¿Qué significa que una persona sea portadora? Dice, no, es portadora. Dice. Que la persona puede contagiar el virus, pero ella misma es sana, creo. No, como que no le afecta, ¿no? Entonces, claro, el portador... Profe, disculpe una pregunta. ¿El ciclo viral lisogénico era el que dañaba la célula? No, el lítico es el que dañaba la célula y el lisogénico no. El lisogénico solamente el virus acopla su material genético al material genético de la célula y nada más. No, ok, gracias. Ajá. En el lítico sí infecta y daña la célula. Listo. Profesor, antes de que pase con lo del VIH, ¿podría explicar la diferencia entre virus, virión, prión y viroide? Muy buenos datos, muy bien. Ya. Y alguien, mientras voy explicando, si desea lo pone en el chat, así brevemente un concepto, ¿ya? Gracias por la pregunta. Claro. A ver, ya sabemos que es un virus, ¿no? Ya sabemos que es un virus. Pero cuando ese virus está listo para infectar, no está completo, la partícula viral está completa, lista para infectar, le llamamos virión. Entonces, el virión viene a ser el virus
completo, listo para infectar, con capacidad infectiva, mejor dicho. Ese es el virión. Virión, partícula viral con capacidad infectiva. Ese es el virión, así se llama virión. ¿Está bien? Partícula viral con capacidad infectiva. Ya, y cuando decimos viroide, buena palabra, viroide, vienen a ser virus fitopatógenos. ¿Qué significa fitopatógenos? Fito, planta, patógenos, daño. O sea, virus que infectan a plantas. Entonces, los viroides son virus que tienen incluso ARN, no tan grande, y capaces de dañar a plantas. Esos son los viroides. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Allá, Y otra el palabra, prión, el prión. ¿ya? Y el prión. Antes de explicar la palabra prión, ya que están muy bien con leyendo, buscando información, les voy a dar otro término por si acaso, aunque más se usa a nivel ya superior, pero, o sea, a nivel me refiero ya cuando uno lleva, por ejemplo, un curso de virología, así, más amplio, más profundo, pero igual le voy a agregar ese término, porque de repente capaz en un texto le puede venir. Virusoide. Otro término es virusoide. El virusoide resulta que son virus que infectan a otros virus. O sea, esto es un virus, otro virus pequeñito. Así le llaman, así se le dice los virusoides. Ya, ahora sí. Y prión, ¿por qué lo dejé al final prión? Porque prión no tiene que ver en sí con los virus, pero se usa el término, o se escucha mucho el término prión justo en este tema, o a veces lo menciona, ¿no? Y ahora dejo la pregunta a su compañero. Prión viene a ser proteínas infecciosas, incluso capaces de autotraducirse, autosintetizarse. Entonces, los priones son proteínas infecciosas. Se vio, Disculpe, por profe, ejemplo, pregunta sí. como dijo, cuando el prion viene a ser proteínas infecciosas, hay un caso muy interesante sobre que en el polo ártico había un grupo de asiáticos que se quedaron perdidos y ¿Ya? comieron el hígado del oso polar y se Y murieron vamos a, Sí, porque se comieron el hígado de ese oso polar y resulta que el oso polar tiene demasiada cantidad de proteína de vitamina A. ¿ya? ¿Eso sería proteína infecciosa o solo es envenenamiento nada más? Ah, no, bueno, claro, pero se lo han reportado, o sea, se lo han reportado como prión, lo que pasa es que o sea, si a causa de que comieron el hígado del oso murieron, tendríamos que ver ese informe, qué es lo que le causó la muerte, o sea, si fue esas proteínas, o fue otra, o que estaba en el hígado, o fue otra cosa, fue una cantidad, o de repente fue toxinas, o alguna otra sustancia, ¿no? Se tendría que ver el informe a qué se debió, pero sí tiene que ver en parte, esas proteínas infecciosas sí tienen que ver o pueden causar la muerte o alteración de las personas, pero normalmente, por lo general, en el caso de los priones, son proteínas infecciosas que pueden afectar el sistema nervioso de la persona o del animal. Por ejemplo, en el caso se vio antes en el ganado, en la red, en Europa. ¿Qué pasa? De que se observó cierto comportamiento anómalo de las reses, o sea, como que comenzaban a golpearse unas a otras, y comenzaban a golpearse así de repente estaba cercado su ambiente donde estaban, se comenzaban a golpear. De ahí viene el término justamente vacas locas. Luego se hizo un estudio y se dieron cuenta de que esa alteración y muerte de esas vaquitas había sido por un grupo pensaron que eran virus, pensaron que eran bacterias, pensaron que eran protozoarios, pensaron que eran hongos, pero no, eran un grupo de proteínas
infecciosos que justamente se llaman priones, que afectó en sí el cerebro o la actividad nerviosa de ese animal. En algunas, por ejemplo, yo te pregunto, en África pueden haber todavía algunas tribus caníbales, así reales, no ficticios ni de película. ¿Habrá alguna o no? Sí, es probable. Sí. Sí, Probablemente, ¿no? ¿Pero a qué parte será? ¿De qué país? ¿En qué lugar? ¿No? En India, en India. Ya, pero en África, En África no he escuchado, pero en India sí hay De confirmado una. hecho, no sé los nombres, pero sí vi una entrevista en las cuales entrevistan a caníbales y le preguntaba qué cosas sabía la carne humana y la mayoría respondió que sabía cerdo. así sí, ya, sí, ¿no? Bueno, se supone que ellos para comparar que sabía cerdo, se supone que han probado cerdo, ¿no? Para hacer esa comparación, ¿no? Sí. Sí, pero anatómicamente, sí, resulta de que ahí está lo curioso, ¿no? Genéticamente no nos parecemos mucho al chancho, pero anatómicamente por tejidos, sí. Por eso que muchos injertos se hacen a partir de la piel del cerdo, ¿no? En el humano, cuando a veces es necesario. Ya. Entonces, justamente se vio en algunos casos de algunos grupos de allá de África, de que justamente sufrían también esa alteración nerviosa también, y lo cual les conllevó también a la muerte. Luego se estudió y efectivamente había sido a causa de esas proteínas infecciosas, llamados priones. Esa enfermedad le llamaron curú, curú, que es la enfermedad a causa de priones alterando el cerebro, el sistema nervioso, en las personas que justamente que comían, al parecer, sesos o cerebro humano o no, o alguna otra parte del cuerpo. Por lo general eso, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué son los priones? Son proteínas infecciosas capaces de autotraducirse, autosintetizarse, que pueden generar alteraciones del sistema nervioso o pueden generar enfermedades del sistema nervioso, tanto en el ganado o animales como en el humano. Una pregunta, profe. En Sí, los priones, ¿no hay una forma de cómo, digamos, si tú estás infectado, en deshacerte de ellos? allá, algún tratamiento, sí. La verdad es que son pocas, es poco estudiado, ¿no? Los priones son pocos estudiados, pero si hay algún tratamiento, sí, sí, hay algún tratamiento, de hecho, pero el problema es que tanta cantidad de estas proteínas ya están en el cuerpo y ya están afectando y a qué nivel exactamente el sistema nervioso, ¿no? Por eso que se complica un poco más. O sea, basta que algo afecte al sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso es uno de los sistemas principales del cuerpo. Entonces, por eso es la complejidad y de repente la rapidez que avance esta enfermedad. Profe, una última consulta. Sí, dígame nomás, La enfermedad dígame. de las vacas locas, ¿por qué es producida? Porque he leído un informe pequeñito, ¿Ya? resumido, que decía que era ¿Ya? mortal, causaba demencia y lo peor es que ni siquiera se podía identificar. Y no solo eso, sino que tampoco era tratable ni curable. Claro, justamente la enfermedad de las vacas locas que te dije, tiene un nombre, eh, eh, es justamente por las proteínas infecciosas. O sea, se pensaban de que eran virus, de que eran hongos, bacterias, pero no, de luego se descubrió que eran proteínas infecciosas, o sea, que eran proteínas que afectaban el sistema nervioso de las vacas, ¿no? Afectaban a nivel cerebral o al cerebro esas proteínas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se produjo? ¿Por qué les dio esa enfermedad? Uno podría Ah, decir, sí, el informe decía de que a las vacas a las vacas les daban de comer carne de animales. cerebro también, ¿no? Sí, Cabeza. y por esa misma razón pues se produció eso. Y los humanos comían las vacas y terminó pasando eso. Ajá, exacto. Un muy buen aporte, sí. O sea, ese es muy posible que es una causa, ¿no? Entonces, y esta enfermedad, pues esta alteración
como le digo, es poco común, poco estudiado, entonces no, muchas veces afecta y puede conllevar, como dijeron, es mortal, ¿no? Ahora, es que hay algo bien importante, algo bien básico que hay que conocer o recordar. Nosotros vivimos en un ambiente donde hay una carga microbiana, que vamos a hablar de bacterias, o convivimos con otros microorganismos, ¿no? O sea, nosotros dentro del planeta convivimos con una serie de microorganismos. O sea, en el planeta no solamente hay plantas, animales, humanos, ¿no? Hay todo un mundo microscópico, un mundo microbiológico. Y eso está siendo estudiado, ha sido estudiado, se va a seguir estudiando, pero no lo conocemos todo. Ahora, otro concepto muy básico, no sé si por ahí lo escucharon. No sé si habían escuchado alguna vez un comentario de que siempre decían en casa, hijito, no comas la carne cruda, te va a hacer mal, no comas la carne cruda, te va a hacer mal, fríelo. Claro, no lo vas a quemar tampoco el bistec, ¿no? Pero a veces no sé si por ahí escucharon que cuando comemos la carne cruda como que nos puede hacer mal. No sé si es un concepto empírico que por ahí alguna vez le hemos escuchado. ¿Tú alguna vez has escuchado eso? De la abuelita, de repente, no sé. Que comer la carne cruda nos puede hacer mal. ¿No nunca he Sí. escuchado eso? Ah, sí, profe. Claro. Sí, profe. Justamente ¿por qué? Porque cada animal presenta una carga microbiana. Y esa carga microbiana en unos y en otros es más alta. Entonces, al comerlo crudo, corre riesgo de que entren ciertos microorganismos al cuerpo. Por eso que se acuerdan que cuando empezó la pandemia, ya que estamos hablando también de virus en general, se acuerdan que, no sé, hasta ahora, o sea, yo les pregunto, o nos autopreguntamos, de acá al 2050, les pregunten ustedes, posiblemente de repente su hijo le pregunte, papá, ¿verdad que en el 2021 había una pandemia de COVID? Sí, hijo, sí, había una pandemia de COVID, duró más de 2 años. Papá, ¿y cómo se originó el COVID? A ver, si nos preguntan así, ¿qué diríamos? ¿Cómo se originó el COVID? ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería tu Murciélago. respuesta? ¿Cómo? Por ¿Qué un diríamos? virus que se contagia cuando hablas, respiras. Claro, pero la pregunta es ¿cómo se originó el virus? O sea, ¿cómo se originó la enfermedad, mejor dicho? ¿Por qué un Aún chino no se se comió un sabe porque murciélago? algunos dicen que es por un murciélago, otros dicen que es de laboratorio, otros dicen que mutó, entonces no hay una respuesta certera. Exacto, claro, a eso iba justamente. Pero no olvidar que nosotros convivimos, hemos convivido y seguiremos conviviendo con una serie de microorganismos, de virus, de bacterias, muchas. O sea, no hemos estudiado todo lo que existe, ¿me entiendes? Desde el punto de vista microscópico, no lo hemos estudiado todo, no lo sabemos todo. Pero podría ser cierto eso que dijeron al inicio, que de repente no es necesariamente de repente de un murciélago, pero de repente de un otro animal, puede ser que ese virus que haya infectado, porque sí, hay animales que están siendo infectados al igual que nosotros por muchos microorganismos. Y de hecho que no estudiamos todas las enfermedades que pueden afectar a todos los animales, no. Entonces puede ser que ese virus haya pasado, de repente se haya condicionado a vivir en el cuerpo humano. Uno que en Asia comen, o en otros países tienen costumbre de comer carne, la carne casi cruda, ¿no? No sé si por costumbre, por idiosincrasia, o lo ven ellos lo prueban más rico, no sé. Pero hay platillos que la carne, o el animal que están comiendo lo comen casi crudo, ¿no? Yo he visto reportajes de Asia que en algunos restaurantes el murciélago, o sea, van a un restaurante y pides tu murciélago
Y murciélago cría, te lo ponen ahí prácticamente en el plato, prácticamente vivo, prácticamente casi vivo el animal, ¿no? Obviamente lo matan, no sé, te lo pueden acompañar con otras cosas más, pero el animal prácticamente casi vivo. Entonces, de cierta forma, corremos ese riesgo cuando no estoy diciendo que de ahí viene el origen, como dijo su compañera, no exactamente no sabemos, ¿no? Sí, sobre eso es que no se sabe en sí, pero hay muchas teorías de conspiración de que se produjo en un laboratorio de Wuhan. Pero lo más interesante de todo eso es que le eliminaron toda esa información y por eso esa teoría de conspiración no tiene más sentido. Pero es muy raro que Sí, lo hayan eliminado todo. Eso da algo que saber por qué razón lo eliminarían. tiene razón, porque incluso justo en ese mercadito Wuhan, a uno le echaron la culpa al mercado, ¿no? Porque hay un laboratorio de virología que funciona, un instituto de investigación de virología que funciona hasta ahora ahí en Wuhan, China, y justo una de las científicas, de las virólogas que trabaja ahí, hizo la denuncia al director del Instituto de Investigación de Virología, y actualmente está siendo protegida, creo, en Estados Unidos. Ella afirma y reafirma que efectivamente, ¿no? Que había sido, al parecer, un descuido ahí de laboratorio y todo, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que toda esta pandemia tiene un aspecto, un impacto socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, ahora me acabo de enterar de que en algunos países de Europa, no sé qué cierto será, ustedes confirmenlo, están diciendo que si yo no tengo tal vacuna, no puedo viajar a ese país. O sea que quieren que me ponga una vacuna específica. Por decir, si yo tengo la vacuna Sinopharm, no puedo viajar a Italia, no puedo viajar a Alemania, no sé, o a Francia, Inglaterra. Tengo que tener la de Pfizer, por decirlo así. ¿Es cierto esto? ¿Has escuchado? Eh, la verdad es que, Sí, sí es cierto. de hecho, o sea, sí están obligando a la gente a que se vacune, como está pasando en Colombia, pero no tiene sentido porque en sí la vacuna se hecho en un año, o un año y más, o un año menos, pero las vacunas como la varicela se hicieron en más de 10 y utilizaron un método que es muy arriesgado y que puede fallar. Y aún así se lo dieron a las personas y ha fallado. Mucha gente por vacunarse ha muerto. Claro, sí, No, pero yo tengo pero entendido que en Y Estados Unidos no puedes viajar si no has sido vacunado con la estadounidense. Y solamente si has sido vacunado con la rusa o la china, te prohíben el acceso. se pasaron. profe, ¿Ves? de esto creo que también la ministra de Salud de Perú, de acá, esto quiere aprobar la ley de que los que no tienen vacuna no van a poder estar en espacios públicos. ¿Así? Y por ahí también escuché que en Estados Unidos están pagando a las personas que no se han vacunado. No sé si también si se da cierta información. Claro, no es obligatorio, ¿no? ¿Pagan o les dan Sí, o incentivos? sea, no entiendo por qué razón hacen eso, por qué hacer eso. O sea, Ujú. si yo me baso en la estadística, en la tasa de mortalidad, la gente cree que han muerto más personas por COVID que por asesinatos, o muertes por cáncer de mama en las mujeres, o tuberculosis, pero no es cierto. Hay otras enfermedades por las cuales la gente ha muerto más que el COVID, pero eso no lo están visibilizando. Además, no sé si has escuchado sobre el libertarismo, que es una filosofía política que se basa en el principio de una agresión, de que puedes hacer tú lo que quieras, pero no puedes dañar a otro tercero. O sea, obligarle a alguien que se ponga una vacuna no tiene sentido, porque en sí vas a arriesgar la vida de alguien, pero hay personas que tienen otras enfermedades como la gripe o que se pueden contagiar, pero no veo a nadie diciendo que se vacunen por eso, o que simplemente si tú enfermas a otro, te van a meter en la cárcel. Eso no tiene sentido. Hay muchos lugares donde piden la vacuna de la influenza y lo que tú estás diciendo está mal porque la vacuna ha sido comprobada, ha pasado 3 fases por algo. O sea, no solo las personas que no se ponen la vacuna están dañando su propia integridad, sino la de los demás, porque es más probable, la vacuna no está hecha para que seas inmune, obviamente, está hecha para que no te mueras, ¿entiendes? O sea, además de la tuya, le puedes contagiar a otra persona y la otra persona también puede salir damnificada de ahí. Claro que sí, Claro, obviamente, sí tienes razón, pero yo me refiero al libertarismo.
El libertarismo es una política en la cual no te puedo obligar a hacer Ya, algo. pero estamos hablando de Déjame enfermedades terminar mi que argumento tienen y déjame terminar mi argumento y puedes decir lo que tú quieras. El problema de eso es que si me obligan a mí a hacer algo, o sea, si me van a arrestar, que si lo quieren hacer legal por enfermar a una persona, también deberían de arrestar a mí por no informarle a alguien que tenga una ETS y tener relaciones sexuales con con esa persona. No tiene sentido. Ya, a ver, ¿quién más opina? Siempre con respeto. Yo por creo favor. que en sí la vacuna está hecha, pero para ir creando anticuerpos poco a poco, porque si bien es cierto, ahorita no estamos teniendo muchos resultados, quizás han habido muertes, pero también es por la misma persona, ya que a veces no se sabe cuidar. Les dicen que hagan los protocolos, que cumplan con ellos, y sin embargo muchas veces lo incumplen, entonces toman, beben alcohol, entonces obviamente eso hace que la vacuna pierda su debilidad. Por ello quizás se pone en contra del organismo, ¿no? Sí, sobre el COVID, si te pones a leer estadísticas de personas que han sido infectadas y personas que han muerto en el Perú, te vas a dar cuenta que menos del 10% de los que han sido infectados han muerto. Es lo que la gente no se da cuenta, que cree que la COVID de verdad es tan infecciosa y tan mortal. Eso de verdad es mentira. Si lees el artículo de la Organización Mundial de Sí, la Salud sí, y claro. te das cuenta de la situación de las Américas, Sí, te vas a dar cuenta que tenemos 200.000 muertos y más de 15 millones de pruebas y los infectados han sido más de 2 millones. Apenas es el 10%. Y si te vas a Argentina hay mucho más sí, eso es infectados verdad. y menos de 40.000 muertos. Ya, Hay más muertos por Sí, eso es tuberculosis en la verdad, porque Argentina y nadie desde dice que nada. salió, El dengue, otras desde que enfermedades. salió claro, claro, sí, desde que salió el COVID, sí es verdad que se han olvidado del resto de las enfermedades, porque incluso en las noticias se veían puro, persona muere por COVID, tal persona está en Ya, COVID, chicos, entonces dejen todo continuar al eso, profe, por favor. ya. Correcto, correcto. Ya, chicos, listo. Ya pueden opinar, no hay problema, siempre Está con interesante, respeto. está interesante. Siempre opinemos y demos nuestro punto de vista. Todos pensamos diferentes y es obvio, y Claro, demos nuestra opinión. Yo no tengo ningún problema que opinen que al respecto tiene que ver con el tema. claro, yo Incluso tampoco. pueden, pero siempre con respeto, ¿ya? Ahora voy a hacer algunos aportes yo desde el punto de vista científico. Yo estoy, aparte, también apoyando al Ministerio de Salud en las campañas y todo esto en cuanto a la concientización y la vacunación. Pero miren, le voy a decir, lo que han dicho todos tiene parte de razón. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Ya. Sí, también yo opino en el sentido de que como que la enfermedad o como que tiene, o sea, esto de la enfermedad, el inicio que empezó, empezaron a escasear las cosas, los medicamentos subieron, todo, la mascarilla, todo. O sea, le han dado en la actualidad como que tiene un impacto socioeconómico en realidad a nivel mundial, ¿no? Como que da la impresión de que ciertos países como que quieren buscar el aprovechamiento por todo esto que ha pasado. Y lamentablemente, duele decirlo, pero hemos visto que en muchos casos, incluyendo acá en el Perú, hay personas que lamentablemente con todo esto de la enfermedad, de una u otra forma han aprovechado este mal. Yo tengo muchos familiares, incluyendo una hermana que falleció el año pasado, primos también. Entonces, eh, pero también es cierto de que para elaborar una vacuna sí puede demorarse 3, 5, 6 años, sí, sí, sí. Y también de que, esta vacuna, la fase 3, una de ellas, o sea, no se ha cumplido todo el protocolo para la vacuna, por el hecho de que también la enfermedad comenzaba a avanzar, muchas personas también, a eso también hay que agregarle de que también lamentablemente muchas personas, en muchas partes del mundo, hemos descuidado nuestra alimentación. Nuestro sistema inmunológico también ha jugado un rol importante. O sea, ahí también, y muchas personas ya han tenido otras enfermedades. Es cierto que de repente algunas han dicho COVID, COVID, capaz no era eso, capaz era otra enfermedad, porque yo digo que apareció el COVID y se fue el neumococo, se fue el estreptococo, todo lo demás, se fueron todos, ¿no? Estuvieron ahí. Sino que, bueno, lo generalizaron, claro, ¿no? No en todos los casos de repente, pero sí, de hecho, de que un rol muy importante ha sido la parte de la parte inmunológica, que en algún momento vamos a hablar sobre eso, de cada persona, la calidad alimenticia de cada persona,
Entonces, eso también ha jugado un rol importante. Ahora, sí también es cierto que este virus, en comparación con otros, su capacidad de mortalidad no es tanta, como por ejemplo el ébola u otros virus. Pero el detalle está como les digo, mi opinión es de que esto, o sea, como que el virus ha aprovechado estos factores que les estoy diciendo. O sea, que uno de ellos es nuestra baja calidad alimenticia, nuestra baja defensas, el hecho que muchas personas, ya que hablan de estadística, muchas personas de 50 años a más o 45 años a más sufren de muchas enfermedades, tienen más de 2 o 3 enfermedades, por X razones. Y o sea, todo se ha prestado como para que nos afecte. Sí, obviamente hay otras enfermedades que han tenido mayor capacidad de incidencia que el COVID. Sí, de hecho que sí, de hecho que sí. No, las demás enfermedades no han desaparecido, ¿no? Pero también hay que entender que a pesar que la vacuna no ha sido elaborada de repente con todos los estándares, con todas las fases cumplidas y por cumplir, de todas maneras es una herramienta que el humano lo ha usado la vacuna por muchos años, ¿no? Todos nosotros de pequeños tenemos vacunas, no hay que decir que no tenemos vacunas. Pero también hay una mala información al respecto. Yo, por ejemplo, tengo la vacuna Sinopharm. Y sí es cierto que hay personas, por ejemplo, si hay algunos casos que se han dado, algunos casos, yo considero que si yo comparo entre las personas que se han vacunado y las personas que no se han vacunado, o que se han vacunado, mejor dicho, que las personas que han muerto con vacuna es menor. O sea, si ha habido casos de repente, como por ahí salió un caso en Estados Unidos de algunas mujeres que tenían algunos problemas de trombosis, porque creo que no sé qué vacunas se habían puesto de AstraZeneca, creo. O sea, justamente esos detalles que ha habido o pequeñas secuelas que ha habido de algunas personas que se han vacunado por X vacunas, es justamente porque no se ha hecho todo el estudio, pues. Pero no se lo hizo, puede ser por otros temas también, ¿no? Por un tema social, económico, etcétera, pero también ha sido por un tema de que la enfermedad comenzaba a avanzar, o sea, en el sentido de que la misma alarma, lo que se daba ciertas recomendaciones, la gente pensó de que no. Y como le digo, es cierto, el COVID, o sea, en comparación con otros virus, no tiene esa capacidad de mortalidad tan alta, pero si yo le agrego eso que dije, de la falta nutricional, la baja inmunidad y otras cosas más, entonces se va afectando. Y este virus ha ido cambiando, ha ido mutando. Entonces, es cierto, hay algunos que no están de acuerdo con las vacunas, bueno, es decisión de cada uno el ponerse o no la vacuna, pero de todas maneras, si se dan ciertos cuidados, ciertas medidas de cuidados, yo creo que por salubridad de todas las personas, y sobre todo aquellas que sí han tenido familiares que directamente han visto personas que se han enfermado. Yo, por ejemplo, me cuento algo personal. El año pasado, en la primera ola, casi un mes me iba a comprar oxígeno. Todos los días me iba a hacer mi cola y comprar mi oxígeno para mis familiares, que se enfermaron casi todos, de los cuales lamentablemente no pudimos salvar a 2. Pero es así, ¿no? Es así. Pero de todas maneras, a veces hay una mala información también. Yo, por ejemplo, he escuchado, ahora en Lima están vacunando a personas que van a tener, creo, 38 años, de 35 a 38 y van a vacunar. Y una amiga me dice, José, dice que si me pongo esta vacuna, voy a ser estéril, me dicen. Y digo que sí, me han dicho que sí, pero ¿por qué? Le digo, ¿no? ¿Estéril? ¿Por qué? En otros lugares, por ejemplo, en unas comunidades que estamos yendo, a lo que la vacuna, nos dicen, no queremos la vacuna, porque la vacuna es el 666, que en 6 meses voy a morir, o que de repente me va a dar esto, o que me van a poner un chip, no sé, cosas así, ¿no? Y no, pues, como les digo, o sea, es cierto que hay algunos que no han aceptado vacunarse, bueno, es decisión de ellos, pero la gran mayoría ha aceptado y está de acuerdo, ¿no?, con el vacunarse.
El que obliguen y te digan, no, si no te pones, te llevo preso, te castigo, no sé, cosas así, bueno, en mi opinión también no estaría de acuerdo con eso. Pero bueno, en todo caso, seguir con otras recomendaciones, ¿no? Ahora, si no me quiero poner la vacuna, ¿por qué motivo no quiero ponerme la vacuna? O sea, ¿por qué? Hay que tener un fundamento, ¿no? ¿Por qué motivo no me pondría la vacuna? Como le digo, la mayoría de médicos o la mayoría de personal de salud están vacunados, ¿no? Y bueno, y hay muchas cosas por conversar sobre esto. O sea, le agradezco a todos por querer expresarse, por querer participar. Y hay muchas cosas. Cada uno tiene su opinión y se respeta la opinión de cada uno. Pero esto de la pandemia es ha puesto como que en jaque a la comunidad científica. Incluso me acuerdo que un amigo del año pasado, cuando recién empezaba la pandemia en marzo, creo que la quincena, el 12 de marzo, por ahí 10 de marzo, me acuerdo, mi amigo me dice, él es historiador, me dice, José, esta pandemia tiene para rato, me dice, por lo menos hablarán o durará 3, 4 años, me dice, porque históricamente, desde el punto de vista histórico, me dice, las pandemias duran esa cantidad de años, y ya vamos para 2 años, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo vamos llevándolo, el humano cómo se va de cierta forma sobresaliendo de esto, ¿no? Pero lo que sí es lamentable decirlo es que sí, bueno, lamentablemente sí, hay unas personas que de repente pueden aprovechar esto de la enfermedad como para de cierta forma beneficiarse de lo malo que le puede pasar a alguno, ¿no? Eso sí, se ha visto casos, o sea, eso sí está, no solamente acá, se ha visto casos en muchos lugares, ¿no? Que en cierta forma se han aprovechado por la enfermedad, eso sí. Pero bueno, sigamos con los cuidados, sigamos con las recomendaciones, ¿no? Todavía no pasa la pandemia, vamos a ver, esperemos que podamos salir de esto, ¿no? Ahora, y justo en el caso del VIH, por ejemplo, el VIH es un virus envuelto también, tiene su ARN, y muchos preguntan también sobre el VIH, o han preguntado siempre sobre el VIH, por ejemplo, ¿cuáles son sus características? Uno, que es un lentivirus. ¿Qué significa el lentivirus? Es de acción lenta. Por ejemplo, ya acá hemos hablado bastante sobre el COVID. ¿En cuántos días he estudiado promedio de que se incube el virus en el cuerpo? 14 días. Un promedio, ¿no? 12, 14 días, un promedio, ¿no? O sea, después de esos días te supone que te va a dar los síntomas, ¿no? Un promedio. Ya en el caso del VIH, los primeros síntomas que te pueden dar no son a los 12 o a los 14 días. Puede ser después de años. Puede ser después de 2, 3 años. Su acción es lenta. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene el VIH que puedo ir apuntando? Son ribovirus. ¿Por qué ribovirus? Ya hemos dicho, porque tienen ARN. ¿Qué más? Y lo que siempre preguntan, son retrovirus. ¿Por qué retrovirus? ¿Por qué retrovirus? Porque estos virus, su ARN lo convierten, porque tiene ARN, ¿no? Lo convierten en ADN. ¿Ya? Su ARN lo convierten en ADN. ¿Y por qué lo pueden hacer? ¿Por qué sirve? Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el virus del VIH, o sea, dentro de su mecanismo de cómo es que el virus se apodere del material genético de la célula, o cómo puede ser que el virus puede ordenar que comience a producir más partículas virales, porque los virus no tienen metabolismo propio, necesitan de una célula, pues justamente al convertir su ARN, como lo estoy agrandando, no sé si logran verlo,
al convertir su ARN en ADN, gracias a una enzima que se llama transcriptasa inversa, como dice ahí, o dice retrotranscriptasa, es lo mismo. Retrotranscriptasa o transcriptasa inversa es la enzima que permite que su ARN lo convierta en ADN. ¿Para qué? Para que ese ADN pueda insertarse en el ADN de la célula. Pueda insertarse en el ADN de la célula. Y así apoderarse de la maquinaria enzimática de la célula y ordenar que comience a producir más ARNs del virus, comienza a traducir más proteínas virales, luego se ensamblan y luego sale por gemación, o sea que sale con parte de la membrana de la célula, ¿no? Entonces me dice, profe, ¿y para qué sirve? ¿Por qué el virus cambia su ARN en ADN? Para que pueda así apoderarse de toda la maquinaria enzimática, porque al convertir su ARN en ADN, ese ADN se acopla al ADN de la célula, porque tal como está, ese ARN no puede acoplarse al ADN de la célula, por eso es que necesita hacer eso. ¿Ya? Y eso se le llama retrovirus. El VIH es un retrovirus, o sea, que puede convertir su ARN en ADN. En nuestras células no pueden hacer eso. Mi célula puede convertir su ADN en ARN, sí. Eso se llama transcripción. Pero el virus hace al revés. O sea, su ARN lo convierte en ADN. Ya hemos explicado por qué lo hace. Ahora, entonces yo había dicho, ¿qué es lo que siempre me preguntan sobre el VIH? ¿Por qué es un retrovirus? Ya hemos dicho por qué. ¿Qué enzima tiene para hacer eso? La transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. ¿Qué más? ¿A qué células infecta el VIH? ¿A qué células infecta el VIH? A los linfocitos T. Ahí está, justamente dice linfocitos T llamado T4, CD4 o llamado auxiliador o llamado cooperador o llamado helper con H. T4 llamado CD4 o auxiliador o cooperador o helper con H. A ese linfocito. ¿Y de qué se encarga el linfocito? ¿El linfocito es un glóbulo rojo o un glóbulo blanco? ¿Qué dicen ustedes? Glóbulo blanco. Glóbulo blanco. Exacto, es un glóbulo blanco. Entonces, se encarga de la defensa, no solamente de la defensa, sino también de estimular, inducir a que otras células también defiendan. Entonces, por lo tanto, afecta a esas células. Ahora, ¿cómo me contagio de VIH? Si toco a una persona que tiene VIH, si toco Me una parece persona que es cuando tienen heridas abiertas. Solo es cuando y te tienen cortas. que Ujú. Por Claro, en medio Por de transfusión de sangre. transfusión sanguínea o de repente compartimiento de agujas infectadas con partículas de VIH, o también se sabe que es por relaciones sexuales, ¿no? Porque el VIH puede salir en ciertos fluidos del cuerpo, ya sea mucus vaginal o semen. Entonces, cuando hay, en este caso, por acto sexual, puede también transmitirse el VIH. Profe, por Pregunta, embarazo también sería. si la mujer está embarazada, hubo un caso en un centro médico que en los centros médicos, por no llamar postas o centros médicos, también se hacen pruebas para el VIH, pero una que le llaman pruebas rápidas, que se llaman, que es como un kit, como una prueba antígena así. Claro, no es como una prueba de ELISA, una prueba de Western Blot, pero le hacen también esa prueba rápida, y a una señora que estaba gestando le hicieron esa prueba. Y nos salió en la prueba, salió positivo, salió. O sea, es como un kit para una prueba antígeno de COVID, parecido. Se toma una muestra de parte del suero de la sangre, o sea, se saca sangre de la señora, al paciente,
se centrifuga en laboratorio, se saca un poquito de suero de la sangre centrifugada y se le echa ahí en ese kit, y a los 10 minutos o 15 minutos sale una línea, obviamente negativo, salen dos líneas positivas. Así se llama kit rápido, no, kit para prueba rápida del VIH se llama. Y nos salió positivo, le hicimos 3 veces, salió positivo. Uy, obviamente la señora se sentía mal, estaba gestando. Y le llevaron a un hospital y ahí también le hicieron 3 veces de nuevo ese kit y volvió a salir positivo. Ya bueno, le tomaron muestra de sangre y esa sangre la enviaron, como estaba en provincia, lo enviaron al INS para hacer la prueba de ELISA. Y resulta que salió negativo, entonces puede ser que esos kits de repente, esos kits como que no, o sea, no tiene no, que entiendan de que en un hospital, o sea, imagínense una provincia o alejada, un lugar alejado, obviamente no tenemos en estos lugares o centros médicos o postas alejadas de la ciudad todos los equipos como para hacer una prueba de ELISA, una prueba de Western, no tenemos, ¿no? Entonces se hacen esos kits, pero bueno, luego se confirma con la prueba de ELISA. Y ahí salió negativo, entonces obviamente salió negativo. Si hubiera salido positivo, le hacían de nuevo la prueba, otra prueba muy parecida de Western blot, que era la prueba confirmatoria. Pero si la mamá se detecta que está positivo para el VIH embarazada, es posible, no sí o sí, pero es probable que le pueda pasar al hijo. Ahora, hubo un caso de una chica que sí tenía VIH, nació su hijito, le hicieron la prueba y salió negativo y el médico le dijo que tenía que hacerle el seguimiento al niño por lo menos hasta los 5 o 6 años, ¿no? Hacerle un seguimiento para ver si realmente no tienen VIH. Recuerden que también nuestro cuerpo se va a defender de los virus. Hay unas proteínas que nos defienden de los virus. ¿Quién se acuerda cómo se llaman? Y lo apunto como dato adicional. Nota. ¿Cómo se llaman las proteínas que nos defienden de los virus? Las proteínas se llaman interferones, con I, sin H. Interferones. Profe, ¿cuál es la diferencia entre inmunoglobulinas e interferones? ¿Entre qué? ¿Globulinas? Inmunoglobulinas e interferones. Ah, ya. Claro. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? A muchos médicos, biólogos, infectólogos, le preguntaban al respecto, al comienzo, en las primeras semanas, y muchos de ellos decían, mucho depende de nuestras defensas, mucho depende de de nuestros anticuerpos o de nuestras inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas de defensa que pueden ser de varios tipos: inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Y algunos pueden estar presentes en secreciones, otras son están pendientes de destruir bacterias, otras se puede transmitir de madre a hijo por la placenta. Entonces las inmunoglobulinas son también llamadas anticuerpos, son proteínas de defensa, ¿no? Pero en el caso de los interferones, son proteínas específicas, mecanismos de defensa, pero específicamente contra virus. Esas proteínas son específicamente contra virus. O sea, la diferencia es que las inmunoglobulinas son también llamados anticuerpos, son proteínas de defensa, formado básicamente por los plasmocitos, y estas pueden servir de defensa contra bacterias, contra hongos, contra diferentes microorganismos. En cambio, los interferones son proteínas específicamente contra virus. Esa es la diferencia. Le puedes agregar que los interferones
son proteínas contra virus o proteínas antivirales, ¿no? Y justamente de ese concepto es que se ha elaborado después los medicamentos para las personas con VIH, pues, ¿no? Y cuando una persona ya está en su, se puede decir, una persona, se me pasó muy rápido, ya. Una persona, por ejemplo, hemos dicho que los primeros síntomas para esta enfermedad pueden pasar varios años para que recién se den se den los primeros síntomas de la enfermedad. Por eso si una señorita conoce a un caballero que le puede parecer muy atractivo, de repente capaz está infectado y ni él mismo lo sabe, porque demora más o menos varios años, o 2 o 3 años, o 4, dependiendo, para expresarse los primeros síntomas. Aparentemente se siente bien o está bien, aparentemente. Pero luego cuando pasa ya los años, ya de la enfermedad del VIH, el virus va afectando los mecanismos de defensa, nuestro cerebro de defensa, por ende te va debilitando el cuerpo. Recuerda que nosotros en el ambiente vivimos y convivimos con una serie de microorganismos. Entonces los microorganismos del ambiente comienzan a invadir el cuerpo. Una gripe, se me complica. Una gripe se me complica. Estamos hablando de un caso de una persona con el VIH y en su última etapa. En su última etapa se le llama justamente SIDA. El SIDA es una condición, muchos consideran que es una condición en la cual el cuerpo está vulnerable a muchos agentes microbianos. Incluso también SIDA significa ese síndrome, conjunto de signos y síntomas. Y aparte hay todo un trastorno fisiológico. La persona ya cuando está en su última etapa de infección o SIDA, ya no retiene heces, no retiene orina, tiene problemas renales, una serie de problemas. Les comienzan a salir manchas en el cuerpo o heridas en la boca porque comienzan a afectar microorganismos oportunistas que van afectando el cuerpo. ¿Ustedes han visto una película el año pasado, una película de la vida de Freddie Mercury? Claro, es una película, obviamente, pero Sí, Bohemian Rhapsody. Sí, Bueno, sí. sí. bueno, una película. Claro, lamentablemente cuentan en parte que, o sea, él lamentablemente murió con VIH, o sea, producto de la enfermedad falleció, ¿no? Muchos dicen, en realidad no mueres por el VIH, sino mueres por otras enfermedades. Claro, lo que pasa es que te va debilitando, te va afectando todas tus defensas y los microorganismos, otros microorganismos comienzan a invadir tu cuerpo y te van dañando. Y él, bueno, en parte de su biografía, él básicamente, bueno, falleció entre los 41, 42 años, relativamente joven todavía, y se contagió con VIH, ¿no? Y en ese tiempo, pues, los fármacos que habían como que no, recién estaban, ¿no? La industria farmacéutica, ahora han mejorado de cierta forma ciertos fármacos, hay mucho más variedad. Y muchos de esos fármacos lo que hacen solamente es retrasar más la enfermedad, o sea, retrasarla más de lo que ya en sí es. Ahora, por ahí también se escucha de que algunos indican de que la cura real para esta enfermedad y para el cáncer ya se sabe, sino que lamentablemente no quieren sacarlo a la luz porque muchos laboratorios a nivel de la industria farmacéutica no venderían todos estos medicamentos que en la actualidad venden. Yo digo, si fuera cierto eso, o sea que el humano mismo, como que no, claro, no estoy diciendo todos, ¿no? Sino, no estoy diciendo, o sea, si fuera así, o sea, el humano, que, o sea, no importa que la parte como que si ya sabemos la cura, entonces ya, pues curemos la enfermedad, ¿no? ¿Para qué? Pero no, o sea, como que priorizan la parte, se puede decir, económica o de los grandes laboratorios.
La verdad no sé, la verdad ojalá que no sea así, ¿no? Pero es que lo que pasa es que dicen eso porque muchos años ya ha pasado esto del VIH, ¿no? Muchos años. Ahora, el origen del VIH también hubo un grupo de investigadores alemanes que estudiaron unos monitos, unos simios, unos monitos de acá, del Congo, de África, y resulta que en su sangre habían encontrado partículas del VIH. En el mono hay un virus parecido a este, que se llama VIH, ¿no? En el mono se llama VIS, virus de la inmunodeficiencia simia. También hay del felino, virus de la inmunodeficiencia felina, o sea, distinto, parecido, por decirlo así. Entonces estos investigadores concluyeron de que, ¿por qué los monos, estos grupos de monos estudiados, por qué esos tienen partículas del VIH? Si se supone que el VIH es humano. Entonces concluyen en su estudio de que es muy posible que el origen haya venido de ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasó al humano? Ahí está el detalle, no se sabe exactamente, ¿no? Otros también decían, no, que fue creado en laboratorio, ¿no? Pero bueno, esta última información concluye eso, ¿no? El origen viene de ahí, no se sabe exactamente cómo pasó al humano. Y dentro de la teoría celular nos muestra que toda célula está formada por, mejor dicho, todo ser vivo está formado por células. Hubieron muchos personajes que participaron en aportar el conocimiento de la célula. Lo que sabemos de la célula en la actualidad es gracias a todos estos investigadores, Schleiden y Schwann, Bishop, Weizmann, incluso, de hecho, que el que descubrió la célula, que fue Robert Hooke. Además, para estudiar las células se necesitó de un instrumento que en el año 1590 fue creado por los hermanos Janssen, que es el microscopio. Claro, obviamente un microscopio bastante rudimentario, rústico, primitivo en esos años, pero luego han ido perfeccionándolo. Actualmente en un laboratorio de un hospital, de un policlínico, de una clínica, bueno, dependiendo de la posta, centro médico, hay un microscopio en una empresa de control, en una empresa de alimentos, cuando es el control de calidad, aseguramiento de la calidad, hay un microscopio. En laboratorios de investigación hay un microscopio. Es de suma importancia este instrumento para poder estudiar la célula. Y la célula primitiva, o llamada procariota, forma parte de bacterias. ¿Está bien? Las bacterias tienen una sola célula, son unicelulares. Yo veo una muestra y esa muestra tiene células, y esas células no tienen su genoma o su ADN no está envuelto, entonces digo que es una bacteria, muy posible es una bacteria porque las bacterias tienen células con su material, su ADN disperso. Ahora, a nivel de laboratorio yo puedo observar también formas de bacterias. Formas de bacterias pueden ser esféricas, llamados cocos, pueden ser alargadas, o bacilos, pueden ser en forma de tirabuzón o espirilos, pueden ser en forma de comita o vibriones, pueden ser en forma de tirabuzón o espirilos. Y en el caso de los cocos, hay bacterias, por ejemplo, que generan lo que se conoce como la caries, ¿no? La caries. Ese tipo de bacteria que ocasiona la caries, justamente el Streptococcus mutans, Streptococcus, con S al inicio. Streptococcus mutans es una de las bacterias de la caries y tiene esa forma de esférica en cadenita, ¿no? Redonda, coco. Por ahí dijeron, cuando yo pregunté enfermedades por virus, me habían mencionado a la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad no es por virus, sino es por bacterias. La bacteria que causa la tuberculosis se llama Microbacterium tuberculosis. Microbacterium tuberculosis. Y esa bacteria tiene forma de bacilo, también se llama bacilo de Koch, ¿no? Forma de bacilo.
En el estrilo, por ahí habíamos hablado de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, también peligrosísima. La bacteria que causa la sífilis se llama Treponema pallidum. Treponema pallidum. Esa es la bacteria que causa la sífilis. Y vibriones, hay una bacteria, yo cuando tenía 14 años, más o menos 13, 14, viví una pandemia también en ese tiempo, pero claro, no era del espectro como es el COVID. La pandemia, en ese caso fue a causa de una bacteria que se llamaba, la enfermedad se llamaba el cólera. Puedes preguntar a mamá o papá sobre esa enfermedad. Y bueno, también hubo varios fallecidos. Esta pandemia fue a causa de una bacteria que se podía encontrar en el agua, que a veces cuando usaban esta agua contaminada por esta bacteria para hacer sus alimentos, sobre todo cuando uno iba, por ejemplo, a veces a comer en restaurantes o ambulantes, entonces se contagiaba con esta bacteria. En inglés era vía oral. Y esta bacteria ocasionaba diarrea, náuseas, vómitos, deshidratación. La bacteria que causa la enfermedad de el cólera la bacteria se llama Vibrio, V-I-B, Vibrio. Se escribe Cholerae, pero se pronuncia cólera, Vibrio cólera. Se escribe Cholerae. Ahora, las bacterias pueden tener también una envoltura adicional que se va a llamar cápsula, la cual puede hacer que como que la bacteria sea un poco más patógena. Enfermedades por bacterias, la neumonía, la fiebre tifoidea, el tétano, el botulismo, la sífilis, la gonorrea. Ahora, un microbiólogo hace muchos años atrás, apellidado Gram, así se llama, Gram, G-R-A-M, Gram, él descubre una tinción de coloración, o sea, a partir de fluidos o muestras biológicas, él hacía una técnica de coloración, que incluso no estaba muy satisfecho con esa técnica de coloración, pero esa técnica se aplica hasta ahora incluso. Y esa técnica de coloración, él descubre que ciertas bacterias al microscopio las veía azul violeta y otras las veía rosadas. Entonces, las bacterias que las ve o las que se veían rosadas se les llamó gram negativas y las que se veían azul violeta gram positivas. Pero además, la pared celular de las bacterias gram positivas, te das cuenta, y date cuenta donde dice peptidoglucano, es como decir cada ladrillito para formar una pared, acá es cada molécula para formar la pared celular. Esta pared celular de la gram positiva son gruesas. En comparación con la gram negativa, si te das cuenta, su pared celular es delgadita, mira. Hay una membrana abajo, una membrana encima, pero su pared celular es delgadita. Entonces, profe, ¿qué son las bacterias gram positivas y gram negativas? Son grupos de bacterias. ¿Por qué se llaman así? Ya te dije por qué. Porque al microscopio yo las veo rosadas a las primeras y azul violeta a las segundas. Y su pared celular es más delgada en las primeras y más gruesa en las segundas. O sea, gram positiva. ¿Qué más tiene una bacteria como en su célula? Bueno, tiene su membrana celular, tiene, aparte de su pared celular, tiene su citoplasma, que es el espacio donde está su ADN, también tiene ribosomas para formar proteínas, también tiene, o puede tener su flagelo, aunque no todas, para moverse. Tienen una estructura que permite intercambiar
intercambiar genes, se llaman pilis. Por los pilis pueden pasarse genes de una a otra, pueden pasarse genes. También los flagelos, algunas tienen una, otras tienen a un extremo, otras tienen a ambos extremos, otras tienen por toda la periferia, llamadas perítricas, como la salmonela. Otras tienen unas estructuras citoplasmáticas más delgaditas que permiten fijarse a un sustrato. Por ejemplo, las bacterias que causan el sarro justamente están fijadas a este sustrato a nivel de boca y lo hacen a través de sus fimbrias. Plásmidos son genes que se van a encargar de dar resistencia a la bacteria. A veces cuando papá o mamá le recetaron, le dijeron que se ponga de repente dos ampollas, de repente se pusieron 3 o 4 porque era necesario porque la bacteria resistía al antibiótico, resistía a morir la bacteria. Las esporas vienen a ser cuando una bacteria se da cuenta que a su alrededor no hay las condiciones adecuadas como para mantenerse viable, esta como que se engloba, eso se llama espora, estado de resistencia bacteriana. Estado de resistencia bacteriana. Y las bacterias también, obviamente, son seres vivos, usan fuentes de carbono, pueden ser autótrofas o heterótrofas, y fuente de energía, pueden ser quimiolitótrofos, fotótrofos, si usan la luz o fuente de energía, y quimiótrofos, si usan sustancias químicas. Si esas sustancias químicas son inorgánicas, se van a llamar quimiolitótrofos. Si son sustancias orgánicas, se van a llamar quimiorganótrofos. A ver, una pregunta de eco podría ser así. A ver, si Juan Carlos lleva comida a su trabajo, sin embargo, se olvidó uno de sus recipientes en una de sus mochilas con un poco de comida de hace 2 días, o de un día, por lo cual luego cuando abre el tupper se da cuenta que esa parte del alimento que había dejado ya está en descomposición, se ha malogrado. Digo usted, ¿qué tipo de bacterias, qué tipo de bacterias son las que se encuentran presentes en el alimento que dejó en el tupper? ¿Qué tipo de bacterias serían? ¿Autótrofas, fotótrofas, quimiolitótrofas o quimiorganótrofas? Si te están diciendo que dejó un poco de comida en un tupper y se malogró, entonces esas bacterias que hicieron eso, que descompusieron eso, son las quimiorganótrofas, porque las quimiorganótrofas son bacterias que descomponen las sustancias químicas orgánicas, en cambio las quimiolitótrofas, sustancias químicas inorgánicas. Las bacterias se reproducen, claro, se parten, se dividen en dos. Eso se llama bipartición. Primero duplican su ADN, obviamente. Las bacterias pueden pasarse genes de unos a otros, sí. Una bacteria puede pasar genes de resistencia a otra bacteria. Eso se llama conjugación. Y también en laboratorio puedo incorporar en una célula bacteriana ciertos genes de interés para que me produzca algo que yo quiero. Eso se le llama transducción. Incorporación de genes en una célula donde puedo usar ciertos virus para incorporar estos genes que yo quiero. Y finalmente, las bacterias tenemos clasificación de bacterias, tenemos las bacterias, por ejemplo, arqueobacterias y eubacterias. Las arqueobacterias son bacterias primitivas. ¿Me esperan 2 minutos? 2 minutos.
A volver. 2 minutos nomás. Y entonces repito, las bacterias pueden ser arqueobacterias, que pueden ser 3 grupos: metanógenas, halófilas y termoacidófilas. Las arqueobacterias son bacterias primitivas, por llamarlas así, bacterias primitivas. Y entre ellas, las metanógenas son las que se encuentran en sedimentos de pantano, las halófilas son bacterias que se encuentran en lagos salados, y las termoacidófilas son bacterias que se encuentran en ambientes, manantiales calientes, por ejemplo, o cerca de zonas volcánicas. Las primeras en sedimentos de pantanos, las segundas en lagos salados, y las terceras en cerca de zonas volcánicas, ¿ya? O manantiales calientes. Y las eubacterias son las bacterias propiamente dichas. Tenemos las que hemos comentado, entre ellas las micoplasmas son las más pequeñitas, ¿ya? Y Wouser clasifica a los organismos ya sea en dominio bacteria, eucaria o archaea. Es un tipo de clasificación ahí. Por último, la bioremediación es la restauración de un ambiente contaminado. Yo puedo restaurar un ambiente contaminado usando seres vivos, se llamaría remediación microbiana; usando plantas, sería fitorremediación; usando enzimas, sería degradación enzimática, ¿no? Entonces la bioremediación es una forma de restaurar un ambiente contaminado o dañado. Ya, por último, las claves, por favor, chicos, un minutito. 1B, 2C, 3 avión, 4 dedo, 5 beso, 6 casa, 7 casa, 8 casa, 9 dedo, 10 avión, 11 casa, 12 dedo, 13 beso, 14 avión, 15 beso. Creo que fue muy rápido. A ver, repito. 1 beso, 2 casa, 3 avión, 4 dedo, 5 beso, 6 casa, 7 casa, 8 casa, 9 dedo, 10 avión, 11 casa, 12 dedo, 13 beso, 14 avión y 15 beso. ¿Está bien, chicos? Muchas gracias por su participación muy activa. Les agradezco a todos. Nos vemos en la próxima, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, Angeli. Nos vemos.